Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a ahondar en la vida de un evangelista adventista del séptimo día, Daniel Belvedere. Un personaje fascinante. Sí que lo es. Y para esta inmersión tenemos el lujo de contar con dos fuentes. Dos fuentes. Exactamente. Por un lado tenemos un libro biográfico llamado Corazón de Fuego. Ah, ya lo conozco. Una obra muy completa. Sí, muy detallada. Y además tuvimos la oportunidad de entrevistar a Laura, la esposa de Daniel. Increíble. Eso nos dará una perspectiva única. Totalmente. Conoceremos no solo su ministerio, sino al hombre detrás del púlpito. Entonces, ¿cuál es nuestra misión en esta inmersión? ¿Qué buscamos descubrir sobre Daniel Belvedere? Queremos entender qué lo hizo tan especial, cómo innovó en la evangelización, qué podemos aprender de su dedicación. Un recorrido apasionante. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por la raíz, la conversión de sus padres, Francisco y Ángela. Un punto de partida fundamental. La fe de Daniel se forjó en el hogar. Y menudo hogar. Francisco era socialista y ateo. Imagínate. Y Ángela venía de una familia católica. Su madre casi se hizo monja, de hecho. Dos mundos totalmente opuestos. Unidos por la fe, al final. Y lo curioso es que su primer estudio bíblico fue sobre el diezmo. Imagínate la primera impresión. No es precisamente el tema más atrayente para empezar. Cierto. Pero funcionó. Francisco se convirtió, aunque después de investigar otras iglesias, claro. Quería estar seguro. Y Ángela, por su parte, enfrentó oposición de su propia familia. ¿Por qué? Cerraba su tienda los sábados para guardar el día de reposo. Sus propios hermanos le pateaban la puerta para que abriera. Increíble. Pero se mantuvo firme en sus convicciones, y en este ambiente de fe creció Daniel. Desde pequeño acompañaba a su padre a predicar, participaba en la iglesia. La semilla del servicio ya estaba ahí. Aunque Daniel, no era precisamente un angelito. Digamos que era un poco travieso. Le negaron el bautismo varias veces por su comportamiento y su edad. Completó 8 clases bautismales. 8. Eso demuestra perseverancia. Sin duda. Y justo cuando por fin lo iban a bautizar, casi se frustra todo por una vacuna. ¿Una vacuna? Sí, después de la mordida de un perro, no podía mojarse. Finalmente, a los 13 años, Daniel se bautizó. Esa determinación ya se veía desde niño. Y hablando de determinación, ¿recuerdas la historia de la novia que lo dejó? Ah, sí. Porque no quería ser esposa de un pastor. Una ruptura que marcó un antes y un después en su vida. Comprendió que su llamado era inquebrantable. Exactamente. Y este es un buen punto para hablar de su llamado, ¿no crees? Totalmente. ¿Cómo descubrió Daniel su vocación? Hubo varias influencias. Primero, el pastor Minchin, un evangelista americano que visitó Argentina. Minchin, me suena. Usó la imagen de una antorcha de la verdad. Desafió a los jóvenes a tomarla y continuar la obra. Una imagen poderosa. Sí. Y luego, la ruptura con su novia, aunque dolorosa, le ayudó a comprender el compromiso que implicaba el ministerio. Renunciar a una carrera en economía para ser pastor no es una decisión fácil. Habla de una convicción profunda. Y así comenzó su formación. Primero como colportor, ¿no? En el sur de Argentina. Imagina la soledad, los desafíos. Una experiencia que, sin duda, lo preparó para lo que vendría después. Y después, ingresó al Colegio Adventista del Plata. El antiguo River Plate College. Para estudiar teología. Uy, Y allí no solo se nutrió intelectualmente. sino que también conoció a Laura. Exacto. El escenario donde se conocieron es una historia en sí misma. El Colegio Adventista del Plata, con sus estrictas normas sobre las citas. Ni contacto físico, ni conversaciones privadas sin supervisión. Increíble. Las cartas de amor se escondían en los libros. Como una enorme película. Pero a pesar de las limitaciones, Daniel y Laura encontraron la manera de conectar. Esas bromas que Daniel le hacía a Laura sobre su peinado. Cola de caballo, le decía. Pequeños detalles que revelan una conexión especial. Y no olvidemos el trasfondo de Laura. Venía de una familia adventista muy comprometida. Su tío Felipe encontró el conflicto de los siglos y comenzó a compartir estudios bíblicos. Varios miembros de su familia se dedicaron al ministerio. Una familia con una fe inquebrantable. Y Laura, desde pequeña, ya mostraba ese fervor. ¿A qué te refieres? A los 8 años, ya iba predicando de casa en casa con el deseado de todas las gentes. Impresionante. Tímida, pero con una fe sólida y un gran deseo de servir. La compañera perfecta para Daniel. Sin duda. Y después de 1 año y medio de noviazgo, se casaron. Un matrimonio que sería fundamental para el ministerio de Daniel. Una unión que enfrentaría desafíos, pero que se mantendría firme gracias a su amor y fe compartidos. Retomamos nuestra inmersión en la vida de Daniel Belvedere, un hombre que, como hemos visto desde muy joven, sintió el llamado al ministerio.
Y tras su matrimonio con Laura, se dedicó por completo a compartir la palabra de Dios. Y es aquí donde vemos su ingenio, su visión. Daniel no se conformaba con los métodos tradicionales. Siempre buscaba nuevas formas de conectar con la gente. Y una de sus primeras innovaciones fue la Semana Santa. ¿La Semana Santa? Sí. Se dio cuenta de que durante esa semana la gente estaba más abierta a temas religiosos. ¿Ya? En lugar de verlo como una competencia, lo vio como una oportunidad. Exacto. Propuso a sus colegas, los pastores Adán Correa y Agustín Ávila, realizar programas especiales. ¿Programas especiales? Películas, presentaciones sobre la pasión de Cristo. Interesante. ¿Y cómo reaccionaron sus colegas? Al principio hubo resistencia, Es comprensible. No a todos les gusta mezclar tradiciones. pero Daniel, con su pasión, lo convenció. Y los resultados hablaron por sí solos. La asistencia a las reuniones aumentó. La gente se mostró más receptiva, Daniel había encontrado la forma de conectar con la gente donde estaban. utilizando un lenguaje que les resultaba familiar. Una estrategia brillante. Y luego, por supuesto, están las carpas. Ah, sí, las famosas carpas, inspiradas en Edward Earl Cleveland. Un visionario. Totalmente. Con las carpas ya no dependían del alquilar salones. Que era costoso y limitaba su alcance. Exactamente. Podían ir a cualquier lugar, plazas, parques, Creaban un espacio propio, acogedor. y les permitía realizar ciclos de conferencias más largos. Sin la presión del alquiler. Daniel entendía que para que el mensaje impactara, se necesitaba tiempo. Tiempo para construir confianza, responder preguntas. Las carpas se convirtieron en un punto de encuentro, Un lugar donde la gente no solo iba a escuchar, sino a compartir. a conectar, a construir relaciones. Un símbolo del evangelismo adventista en Argentina. Y todo gracias a la visión de Daniel. Un hombre que supo combinar la tradición con la innovación. Y esa combinación lo llevó a diferentes ciudades, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires. cada lugar con sus propios desafíos. En Mendoza, por ejemplo, se involucró en el programa La Voz de la Juventud, Trabajando con jóvenes, utilizando la radio. siempre buscando nuevas formas de llegar a diferentes grupos. Y en Catamarca se unió a una sociedad de astronomía. Un pastor adventista codeándose con astrónomos. Fascinante. Daniel no veía contradicción entre la fe y la ciencia. Para él era una oportunidad para mostrar que ambas podían coexistir. Su mente inquisitiva lo llevó a lugares inesperados. Y finalmente llegó a Buenos Aires. La gran ciudad. Un desafío para cualquier evangelista. Donde la fe a veces parecía perderse en el ruido de la vida moderna. Pero Daniel vio en Buenos Aires un campo fértil. Un lugar donde la gente seguía buscando respuestas. Y las carpas, por supuesto, jugaron un papel crucial, Se instalaban en plazas, parques, barrios. llevando el mensaje a todos los rincones. Daniel, con su estilo directo y su conocimiento de la Biblia, cautivaba a las multitudes Sus conferencias eran un torbellino de ideas, historias. que conectaban con la vida cotidiana de las personas. Tenía un don para hacer que la Biblia cobrara vida. Y no solo eso, utilizaba música, películas, diapositivas. Todos los recursos a su alcance. Comprendía que la forma de comunicar es tan importante como el mensaje. Y con su creatividad lo logró a la perfección, Los resultados eran evidentes. Miles de personas asistían a sus conferencias. llenando las carpas a rebosar. No solo predicaba la palabra de Dios, sino que la vivía. Con pasión y un deseo genuino de ayudar. Esa autenticidad era lo que cautivaba. La gente sentía que Daniel les mostraba cómo Dios podía transformar sus vidas. Y esa transformación se veía en los bautismos. Miles de personas encontraban un nuevo sentido a sus vidas. Un nuevo sentido que se traducía en cambios reales. Dejar de fumar, mejorar las relaciones familiares. Una revolución personal impulsada por la palabra de Dios. Y todo esto bajo la guía de Daniel Belvedere, Un hombre que era un predicador excepcional, un líder carismático. un innovador incansable, un pastor comprometido. ¿Recuerdas la historia de cuando tuvo que dormir en la carpa en San Nicolás? Para cuidarla porque no encontró a nadie. Exactamente. O aquella vez que, en medio de una tormenta, recorrió la ciudad para ayudar a un hermano. Un hombre que no solo predicaba la humildad, sino que la practicaba, Y la historia del hombre que le preguntó a Daniel qué debía hacer para guardar el sábado. porque su negocio se lo impedía. ¿Y qué le dijo Daniel? Venda el negocio. Una respuesta radical, pero que refleja su confianza en Dios. Creía que cuando uno se entrega a Dios, Él provee. Y en el caso de este hombre, así fue. Vendió su negocio y encontró un nuevo trabajo. Una historia que nos recuerda que la fe puede mover montañas.
y que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él abre caminos. Esa confianza en Dios marcó la diferencia en el ministerio de Daniel Belvedere. Hemos recorrido un largo camino explorando la vida de Daniel Belvedere, un hombre excepcional, desde sus raíces, su llamado al ministerio y sus innovadores métodos de evangelización. Pero no podemos concluir esta inmersión sin hablar de su vida familiar, su legado y las lecciones que podemos extraer de su historia. Tiene razón. Daniel fue mucho más que un evangelista. Fue un esposo dedicado, un padre amoroso, un hombre de profunda fe. Para comprender plenamente su legado, necesitamos mirar más allá del púlpito, adentrarnos en su vida personal. Y para eso tenemos la suerte de contar con la perspectiva de Laura, su esposa. Exacto. Laura fue mucho más que la compañera de Daniel. Fue su apoyo incondicional, su confidente, su compañera en el ministerio. Una mujer fuerte, con una fe profunda, que supo complementar a Daniel y ayudarlo a crecer tanto personal como espiritualmente. Laura nos habla de los desafíos que enfrentaron como pareja, como criar a 3 hijos prácticamente sola mientras Daniel viajaba por todo el país llevando el mensaje del Evangelio. Imagino que no debió ser fácil para ella. Sin duda. Pero su amor y comprensión hacia Daniel, así como su propia fe inquebrantable, la ayudaron a sobrellevar esos momentos. Laura convirtió su hogar en un refugio para Daniel, un lugar donde podía descansar y recargar energías para continuar su labor. Y Laura no se limitó a ser un apoyo silencioso. Ella también tuvo un papel activo en el ministerio, trabajando en las campañas evangelísticas, ofreciendo estudios bíblicos, brindando apoyo emocional a quienes lo necesitaban. Su personalidad cálida y su capacidad de escucha la convirtieron en una figura querida y respetada por muchos. Laura, a su manera, también tocaba los corazones de las personas y las acercaba a Dios. Es increíble cómo, a través del testimonio de Laura, descubrimos facetas de Daniel que quizás no se aprecian a simple vista. Ella nos habla de su ternura, su sensibilidad, su capacidad para conectar con las personas a un nivel emocional profundo. Es cierto, solemos imaginar a Daniel como un hombre fuerte, enérgico, apasionado por su trabajo. Y si bien todas esas características eran ciertas, también tenía un lado sensible, compasivo, que se reflejaba en su trato con los demás. Recuerdo la anécdota que Laura comparte sobre el día en que Daniel ayudó a una mujer que estaba siendo atacada por su propia hija. La mujer llegó a la carpa buscando refugio, huyendo de su hija que aparentemente estaba sufriendo un ataque de ira. Y Daniel, sin dudarlo, salió a enfrentarse a la joven, incluso recibió pedradas, hasta que logró calmarla y ponerla a salvo. Un acto de valentía, pero sobre todo de compasión. Es un ejemplo conmovedor de cómo Daniel no solo predicaba el amor al prójimo, sino que lo vivía. En cada acción, Laura también nos habla de la creatividad de Daniel, de su habilidad para usar diferentes recursos para hacer el mensaje más atractivo, más accesible a las personas. Daniel siempre buscaba nuevas formas de comunicar, de conectar con la gente, de hacer que el mensaje resonara en sus corazones. Su hijo Héctor, que siguió sus pasos en el campo de la comunicación, habla de la pasión que Daniel sentía por la música, el arte, la belleza, en todas sus formas. Daniel entendía que la fe no tenía por qué ser aburrida o gris. Debía celebrarse, inspirar alegría, entusiasmo. Y ese entusiasmo era contagioso. La gente salía de sus conferencias con una nueva perspectiva, con esperanza, y con el deseo de compartir lo que habían experimentado. Un testimonio del poder transformador del Evangelio. Un poder que Daniel canalizó a través de su talento, su creatividad, su entrega sin reservas. Y hablando de transformación, no podemos olvidar el impacto que Daniel tuvo en la formación de nuevos evangelistas. Es verdad. Daniel no solo se dedicó a predicar, sino también a enseñar, a compartir su experiencia, a formar una nueva generación de líderes que continuaran su obra. Creó manuales, programas de entrenamiento, recursos visuales, herramientas que permitieron a muchos pastores y laicos desarrollar sus habilidades como evangelistas. Un legado que perdura hasta el día de hoy, en las miles de personas que se han acercado a la fe gracias a la labor de quienes fueron inspirados por Daniel Belvedere. Y su legado no se limita al ámbito religioso. Daniel también dejó una huella en el campo de la salud y el bienestar. Su interés por la psicología, la medicina preventiva, la vida sana, lo llevó a incorporar estos temas en sus conferencias. Daniel entendía que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que cuidar nuestra salud física y mental es fundamental para vivir una vida plena, en armonía con Dios. Sus enseñanzas sobre la alimentación saludable, el ejercicio, el control del estrés siguen siendo relevantes hoy en día. Un legado que, como hemos visto, abarca diferentes áreas de la vida: la fe, la salud, la familia, la comunidad. Un legado que nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras propias vidas, cómo usamos nuestros talentos para servir a los demás y cómo contribuimos a hacer del mundo un lugar mejor. Una pregunta que sin duda Daniel Belvedere nos haría a cada uno de nosotros y que espero nos inspira a seguir su ejemplo, a encender la llama de servicio y a compartir el amor de Dios con todos los que nos rodeen. Una llama que, como la de Daniel, puede iluminar el camino de muchos y dejar una huella imborrable en el mundo.
Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de Daniel Belvedere. Esperamos que su historia los haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.